tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús, al menos a mí, me evocan inmediatamente a San Juan Pablo II, cuya fiesta celebraremos dentro de pocos días, y acabamos de celebrar el aniversario de su llegada a la cátedra de San Pedro, al pontificado. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Pero ¿por qué no tenemos que tener miedo? Porque uno puede no tener miedo cuando todo le va bien. Dices, bueno, tengo un trabajo seguro, mi familia es estable, mi patria vive en paz, no tengo motivos para tener miedo. Con respecto a la Iglesia, uno puede no tener miedo porque dices, la Iglesia está donde ha estado siempre, donde debe de estar, al margen de que haya contrariedades con los de fuera que siempre hostigan y acosan, pero esto es incluso saludable. Y sin embargo, esas situaciones perfectas no existen. Tienes miedo siempre. Incluso cuando todo va bien, tienes miedo. Y tienes miedo porque algo puede torcerse. Un accidente de tráfico, un ataque al corazón, un cáncer inesperado, un problema con un hijo, que su matrimonio iba maravillosamente y de repente te dice que se tienen que separar. O cualquier cosa en cualquier aspecto. La Iglesia mismo, ¿no? Parecía una gran nave sólida y de repente, y son palabras del Papa Benedicto XVI, de repente está hundiéndose. Son palabras de él. Es decir, por una cosa, por otra, en tu familia, en tu cuerpo, en tu alma, en tu país, en la Iglesia, la tormenta se desata y parece que la barca de tu casa, la barca de la Iglesia, la barca de tu patria, se va a hundir. Y ahí es donde el Señor nos dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Pero no dice, no tengáis miedo de forma absoluta. Dice, no tengáis miedo a aquellos que pueden hacer daño a vuestro cuerpo. En cambio, temed, eso sí, a aquellos que pueden hacer daño a vuestra alma. Tened miedo al pecado y a las consecuencias del pecado. A eso sí tenemos que temer. Tened miedo a aquello que nos puede separar de Dios. Y por eso habla el Señor de la hipocresía al principio de este fragmento que hemos escuchado del Evangelio. Tened miedo a pensar que no pasa nada, porque cuando se piensa que no pasa nada, es cuando pasa. Y lo vemos, por ejemplo, con los casos de corrupción política. Lo han hecho pensando que no iba a pasar nada y después se ha sabido que robaban aquí, que robaban allí. Por lo tanto, tened miedo al pecado y por lo demás, confiad en Dios. Incluso si cometes un pecado, lo que tienes que tener miedo es a permanecer en el pecado, a no luchar para mejorar, a no corregirte, a no hacer todos los días un esfuerzo por ser santo. Así que escuchemos de nuevo estas palabras de Jesús, quizá con el tono aquel
tan especial que tenía el Papa Wojtyla, San Juan Pablo II. No tengáis miedo, confiad en Dios, no tengáis miedo. Dice, pero el cáncer no se cura, el problema no se resuelve. Dios sabe. Y por eso pone este ejemplo tan bello. No se venden 2 pájaros por un cuarto y Dios no se olvida de ninguno de ellos. También Dios está pendiente de ti, incluso en ese momento en el cual tú piensas que te ha abandonado. Hasta ese dolor, hasta esa enfermedad, hasta esa muerte, hasta ese problema, hasta esa crisis, hasta eso, si tú estás cerca de Dios, puede tener una gran importancia. Que nuestro corazón se llene de paz escuchando estas palabras de Jesús. Pase lo que pase, no tengas miedo. Que así sea.